día de hoy nos corresponde ver el tema de simetrías. Simetría. Una figura presenta simetría respecto a un eje de simetría R o L o M si las partes coinciden en todos sus puntos al doblarse por ese eje de simetría. Veamos. Da esta figura que tenemos aquí, que representa un cuadrilátero, en este caso un rectángulo, podemos ver que tenemos este eje de simetría, es un eje de simetría vertical, porque en el momento de que yo doble ese rectángulo mediante este eje de simetría, podemos observar que este punto y este punto van a coincidir. Igual todo este segmento y este segmento. De la misma manera, este segmento y este segmento. Podemos trazar también este otro eje de simetría y en este caso este punto ya no coincidiría con este, sino ahora coincide con el de abajo. Y exactamente lo mismo pasaría con los segmentos. Este segmento coincide con este segmento coincide con este segmento y así sucesivamente. A veces nos parece que podemos trazar ejes de simetría, en este caso diagonales, pero en el caso del rectángulo eso no se puede. Hay otras figuras que sí lo logran. Por ejemplo, si fuese un cuadrado, en ese caso sí podríamos trazar el eje de simetría diagonal. De hecho, en este caso, este no es un eje de simetría. En el caso del cuadrado, la figura tendría 4 ejes de simetría. Pero en este caso tendríamos solamente 2 ejes de simetría. Ahora bien, a dicha coincidencia de puntos es lo que nosotros le llamamos homología. De esta manera, dada esta figura y dado este eje de simetría, podemos observar que el punto A es homólogo al punto C y viceversa. Podemos hablar también que el punto C es homólogo a A. En el caso de M, del punto M, es homólogo a él mismo. ¿Por qué? Porque en el momento de nosotros de trazar, de hecho ni tan siquiera hay homología. ¿Por qué? Porque está justamente sobre el eje de simetría. Para efectos más adelante podemos decir que M es homólogo a M, más para entender que el punto M no se mueve y que el punto M no coincide con nadie más que no sea el mismo. De la misma manera pasaría con el punto N. N es homólogo a N. Y por último podemos decir que el punto D es homólogo al punto B o viceversa. Ahora, con los segmentos tenemos algo igual. El segmento AM va a coincidir en el momento que yo doble sobre este eje, sobre este segmento que está aquí. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado a la hora de nombrarlo. ¿Por qué? Porque la homología se tiene que respetar, o la coincidencia de puntos homólogos se tiene que respetar. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, el segmento AB es homólogo al segmento CD, que sería este que está aquí. El segmento AB sería homólogo al segmento CD. Pero ojo, ¿verdad? El punto A es homólogo a C, por eso es que A y C aparecen de primero. Y el punto B es homólogo a D, por eso es que B y D aparecen de segundo en el segmento. Recordemos que para nombrar un segmento necesitamos solamente utilizar 2 de los vértices o 2 de los puntos que tenemos dados dentro de una recta. En este caso son segmentos. Ahora, el segmento BN es homólogo al segmento DN. Por eso, aquí hay que tener cuidado en que el B es homólogo al D y que N es homólogo a N. Y el segmento DM, que es el que iría de aquí a aquí, el hecho de que no lo observemos en este momento no significa que no lo podamos trazar. De hecho, sí lo podemos trazar. El segmento DM es homólogo al segmento BM. Ahora, además de nosotros tener puntos y tener segmentos, también podemos tener ángulos homólogos. De esta manera, el ángulo A es homólogo al ángulo C. Sin embargo, a veces nosotros podemos trazar otros ángulos que no están ahí. Y también es importante recordar que cuando tenemos un segmento A, si nos trazan otro por aquí, vamos a tener 3 ángulos A, que sería este que está aquí, este otro que estaría aquí y por último el grande. Entonces, para nosotros diferenciar uno de los ángulos A con respecto a los otros, lo que nosotros utilizamos son 3 letras.
En este caso, ¿cuál sería el ángulo BAN? Que es este que estoy trazando aquí, el ángulo BAN, ¿verdad? ¿Es homólogo con cuál ángulo? Con el ángulo DCN. Pero también hay que respetar el orden de las coincidencias según los puntos. Por ejemplo, el B es homólogo al D, el A es homólogo al C y el N es homólogo al N. Vean que esto es con respecto a los puntos. Aquí dibujé el ángulo como tal precisamente para ver eso. Sin embargo, no es necesario estar dibujando los ángulos. ¿Por qué? Porque si a mí me dan el ángulo MNB, por ejemplo, que yo sé que sería MNB, yo no necesito hacer el ángulo, sino que lo que hago es, bueno, M es homólogo a M, N es homólogo a N y B es homólogo a D. De esta manera podemos observar entonces que no es necesario realizar el dibujo del ángulo como tal. Además también tenemos que los puntos homólogos es lo que vamos a llamar de ahora en adelante imágenes también. Cuando nosotros debemos construir una figura nueva, nosotros lo que vamos a construir son imágenes de puntos. Entonces, podemos hablar de que el punto A y punto B son preimágenes y que la prima y B prima, este simbolito de arriba significa prima, A prima y B prima son las imágenes de esos puntos que tenemos ahí. Ahí es donde se da la homología. Ahora, para que quede un poquito más claro, como manera de resumen, cuando dos puntos son homólogos, entonces van a pasar dos cosas. El segmento que se forma entre P y P', ese segmento va a ser perpendicular al eje de simetría. Y además de que es perpendicular, nos indica que la distancia que hay del punto P al eje de simetría va a ser exactamente la misma del eje de simetría al punto P. Vamos a determinar cuántos ejes de simetría tendrían estas figuras. Por ejemplo, la primera a simple vista parece un cuadrado. Sin embargo, no hay nada que lo asegure. Entonces nosotros podríamos decir, eso es un cuadrado o un rectángulo, por decirlo, por poner dos ejemplos, porque también puede ser un rombo. Entonces vamos a trabajar solamente como si estuvieran dos cuadrados o un rectángulo. Si eso fuera un cuadrado, tendría cuatro ejes de simetría. ¿Por qué? Porque tenía el eje de simetría horizontal, el vertical y los dos diagonales. Pero si eso fuera un rectángulo, entonces solamente tendría dos ejes de simetría. Es el caso que ya habíamos explicado anteriormente. La siguiente figura tendríamos dos ejes de simetría, solamente. No hay más ejes de simetría. ¿Por qué? Porque a la hora de doblar sobre el eje de simetría no coincidirían los puntos, solamente de esa manera. En el caso del triángulo, nosotros vamos a diferenciarlos con tres cosas. Los triángulos, según sus lados, se dividen en tres tipos de triángulos. Triángulo equilátero, que son los que tienen tres lados y tres ángulos iguales. En este caso no son iguales, es más que todo para que entiendan un poquito, pero es que tienen la misma medida. En este caso hay tres ejes de simetría. En el caso del triángulo isósceles, es un triángulo que tiene dos ángulos y dos lados congruentes. Vamos a hablar de congruencia, no iguales sino congruentes. Y en este caso tendríamos solamente un eje de simetría. Y si el triángulo es escaleno, que es que todos sus lados y todos sus ángulos tienen medidas diferentes, entonces no tendríamos ejes de simetría. La luna tiene un eje de simetría. La flechita que está abajo no tiene ejes de simetría. La cara tiene un eje de simetría, que sería el vertical. La siguiente figura tendría dos ejes de simetría. Y el triángulo que está aquí, ese triángulo, a diferencia del de arriba, no puede ser equilátero, pero sí puede ser isósceles. Por lo tanto, o tiene un eje de simetría o no tiene ejes de simetría. Ahora, la simetría axial. Dicha simetría se puede construir mediante la reflexión, dado que al colocar un espejo sobre el eje de simetría, se observa en el espejo la mitad de la figura, de manera que esta se puede observar en su totalidad. Veamos, si nosotros colocamos un espejo sobre el eje de simetría, sobre la mariposa, nosotros si nos colocamos del lado del espejo, podríamos ver como si la mariposa estuviera completa.
¿Por qué? Porque eso es lo que hace la reflexión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que este punto que está aquí, el punto verde, va a coincidir con este otro punto verde que está por aquí, que en el momento de doblarlo sobre ese eje de simetría todos los puntos coinciden. Esto viene siendo algo muy similar a lo que sería jugar batalla naval. La batalla naval es justamente eso, es ir coincidiendo con puntos, tal para llegar a estar en el punto del otro sector. Vamos a la construcción de simetrías en el plano cartesiano, porque aquí es donde nos interesa hacer el estudio. Todo lo que habíamos visto antes es más que todo como para un preliminar, para empezar con la parte de lo que en realidad a nosotros nos interesa. Dada la siguiente figura en el plano, determine lo que se le solicita a continuación. Entonces, en este caso nos piden el eje de simetría. Resulta que el eje de simetría en este caso nosotros deberemos verlo de esta manera. Es un eje de simetría horizontal, ¿verdad?, que está pasando por el 3 de Y. De esta manera el eje de simetría va a ser esa línea que está ahí. Cuando nosotros nombramos al eje de simetría, tenemos que ser muy claros, porque si ponemos solamente 3, no sabemos si es un Y o un X. Entonces, para aclararlo, si el eje de simetría es horizontal, debemos poner Y igual número. Eso apúntenlo ahí en una notita. Y igual número. Pero si el eje de simetría es vertical, se debe poner X igual número. Así como tal. ¿Cuál número? Por el que pase el eje de simetría. En este caso, por ejemplo, el eje de simetría está pasando por Y igual 3. Entonces se pone que el eje de simetría es Y igual 3. Punto homólogo AC. Bueno, el punto homólogo AC, según este eje de simetría, va a ser el punto D. Entonces se coloca ahí D. El segmento homólogo a AE. El segmento homólogo a AE sería AB. Listo. El ángulo homólogo a BCE. Entonces no lo vamos a trazar, pero sería BCE. Recordemos que el ángulo indica la letra del centro, entonces el ángulo estaría aquí. Sería BCE, o sea, sería el ángulo que se formaría aquí. No todo, sino hasta aquí. Pero no es necesario hacer el dibujo, con solo respetar la homología de puntos. B es homólogo con E, C es homólogo con D y E es homólogo a B. Entonces sería el ángulo EDB. Y esta parte es nueva. Dice las coordenadas del punto homólogo a E. Entonces, el punto homólogo a E sería el punto B. Por lo tanto, no son las coordenadas del punto E lo que yo tengo que dar, sino las coordenadas del punto homólogo a él. Entonces vamos a caer en el punto B. Y las coordenadas del punto B van a ser 5,5. Y listo, ese sería el ejemplo cuando me dan la figura y yo tengo que trazar el eje de simetría. Sin embargo, a veces nos dan que en base a un eje de simetría yo tengo que construir la simetría. En este caso, para realizar ese trabajo, nosotros lo que debemos hacer es, según a lo que nos indicaron anteriormente, los puntos tienen que estar a la misma distancia del eje de simetría. En otras palabras, si vamos en orden A, B, C, D, E, vemos que el punto A estaría a 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios del eje de simetría. Lo que quiere decir que el punto A' debería estar 6 espacios después del eje de simetría. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caeríamos aquí. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con cada uno de los puntos. De tal forma que ya los colocamos. Este es el punto A', este es el B', este es el C', el D' y el E'. Después de eso, obviamente, hacemos el dibujo y podemos observar que nos están quedando dos figuras semejantes. En este caso, congruentes a la hora de tomar las medidas. ¿Por qué? Lo único que estoy haciendo es girando la figura. ¿Ok? En este caso podemos ver que cada par ordenado o cada punto tiene sus coordenadas. Entonces, en este ejercicio nos pueden preguntar cualquier coordenada de cualquiera de los puntos. Entonces yo puedo decir cuáles serían las coordenadas del punto homólogo A. O sea, cuáles serían las coordenadas del punto imagen a A.
o cuáles serían las coordenadas de A', ¿verdad? ¿Por qué A'? Porque yo sé que como aquí no tengo otros puntos, yo voy a hacer sus imágenes, fue lo que hablamos anteriormente. Una cosa es tener la figura ya dada con todos los puntos nombrados, como la figura que teníamos anteriormente, y trazarle el eje de simetría, y otra cosa es tener una figura y en base a un eje de simetría construir su simetría respectiva. Entonces en este caso ya no utilizaríamos otros puntos, sino que utilizaríamos A', B', C', D', E'. Entonces las coordenadas del punto A' serían 8,3 porque serían este punto que está aquí, A 8,3, B 6,5, C 3,3, D 6,3, E 7,2. Y esas serían las coordenadas de esos puntos. Entonces, esa es la representación y la construcción de una simetría respecto a un eje de simetría dado. Y el ejemplo anterior era ver o analizar cuáles puntos, cuáles lados y cuáles ángulos son homólogos de una figura ya trazando su eje respectivo, ¿verdad? Entonces, hasta aquí esto sería lo que es el temita de simetría para dar inicio ya en el próximo videito con lo que son transformaciones en el plano.